Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. Para algunos, fue algo sorpresivo. Para otros, era inevitable, tarde o temprano, iba a pasar. ¿Cómo fue que la Unión Soviética, un estado tan vasto y poderoso, integrado por 15 repúblicas, con Rusia a la cabeza, se desplomó tan rápida e inesperadamente? Fue un colapso espectacular, que en su momento dejó perplejos a muchos, y cuyas réplicas se siguen sintiendo hoy en día. Primero, debemos entender cómo funcionaba la Unión Soviética. La URSS era gobernada de forma autoritaria. Todas las decisiones de este inmenso país eran tomadas por el Partido Comunista y más precisamente por un pequeño grupo de dirigentes poderosos, el Politburó. El autoritarismo y la centralización derivaron en una burocracia sin fin. Se requerían documentos, sellos, procedimientos de identificación y notas para todo. Esto hizo que la Unión Soviética acabara siendo un estado sumamente ineficiente. Este funcionamiento llegó a los 3 factores que causaron su derrumbe. Los 3 factores que hicieron colapsar a la Unión Soviética fueron: una profunda crisis económica, la falta de libertad y la Guerra Fría con el bloque capitalista. Estos factores estaban íntimamente relacionados entre sí. La insostenible carrera armamentista con los Estados Unidos demandaba un gasto bélico excesivo, sumado al estancamiento de la economía en la década del 70, que se agravó aún más en los 80, produjo que el nivel de vida cayera. El autoritarismo soviético no aceptaba críticas. Todos, desde los dirigentes hasta la gente común, en la intimidad, sabían que estaba destinada al fracaso. Pero cualquiera que se atreviese a levantar la voz era calificado de antirrevolucionario y enviado a prisión, en el mejor de los casos. Gorbachov, que había sido nombrado secretario general del Partido Comunista en marzo de 1985, intentó resolver estos problemas. Su plan tenía 2 elementos clave: perestroika y glasnost. La perestroika consistía en relajar el control del gobierno sobre la economía soviética. Pensaba que la iniciativa privada impulsaría la economía. Además, promovió las inversiones extranjeras en las empresas soviéticas. Mientras que la glasnost consistía en eliminar los resabios de la represión estalinista y darles más libertades a los ciudadanos soviéticos. Esto hizo que cualquiera se animara a criticar al gobierno, sin miedo a represalias. Tuvo además un impacto en los países del este, que se encontraban dentro de la órbita de la URSS, que ya no intervendría militarmente si uno de ellos decidía alejarse de los dictados de Moscú. Esto produjo que los países del este dejen el comunismo. La democratización fue celebrada, pero las reformas en la economía no dio frutos, generándose aumentos de precios, racionamiento y filas interminables para conseguir productos que escaseaban. Los soviéticos se mostraron cada vez más frustrados con el gobierno de Gorbachov. Esta crisis provocó que en agosto de 1991, el núcleo duro del Partido Comunista diera un golpe de Estado.
autoproclamándose Comité para el Estado de Emergencia, aseguraban que Gorbachov había abandonado su cargo por motivos de salud y que ahora ellos conducían el país. El golpe fracasó, en gran medida, porque Boris Yeltsin, quien en ese entonces era presidente del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, llamó a la población y a las fuerzas armadas a enfrentar a los golpistas. Durante los 3 días que duró el golpe, las repúblicas que conformaban la Unión Soviética habían tomado la decisión de separarse y declarar sus independencias. De modo que cuando Gorbachov retomó el control, solo le quedó guiar al país hacia su desaparición oficial. Gorbachov renunció a su cargo el 25 de diciembre de ese año. Al día siguiente, se firmó la declaración oficial de la disolución de la Unión Soviética. Por la presente, ceso en mis funciones como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue así que el bloque socialista, con semejante influencia política, ideológica, económica y tecnológica que marcó buena parte de la historia del siglo XX, dejó de existir casi de un día para el otro. Si te ha gustado el video, dale al me gusta, suscríbete al canal si ya no lo has hecho, y deja un comentario para poder mejorar, será de gran ayuda. Muchas gracias.